Buenos días, hermanas, y a quienes vayan a escuchar este mensaje. Tengan un excelente día, un día más. Gracias al Señor, gloria a Dios por ello. Gracias a quienes me acompañan en vivo y a quienes verán este video después. Recuerden que los videos se suben a esta plataforma a las 6 de la tarde, hora Centro México, para que lo tengan en cuenta, que lo vean, le den dedito arriba y bueno. Y por ahí también viene ahí en la cajita de información viene el correo si tú deseas contactarte con este grupo de mujeres convertidas por su palabra. Seguimos en este hermoso libro de Salmos. Ha sido muy hermoso estudiarlo de una manera distinta, más en profundidad y con más contexto histórico. Eso es muy enriquecedor. El conocer el momento en el que se escribe estas oraciones cantadas, ¿verdad? Estas peticiones, es esto, lo que los salmistas, cómo derraman su corazón delante del Señor y exponen las circunstancias que están atravesando y sus propios sentimientos. Entonces, ha sido hermoso estudiarlo de esta manera. Damos gracias a Dios por los recursos que se nos ha brindado para poder hacerlo. Y bueno, estamos ya en el 90, gracias a Dios. Esta mañana me corresponde a mí, su servidora Gaby García, desde Chiapas, México, dar la enseñanza. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hay 3 puntos que resalta el autor de este estudio en este salmo. 3 puntos que vamos a ir desarrollándolos conforme vayamos avanzando en el estudio. Como contexto histórico de este salmo, estamos ya en el libro 4 de los salmos. Este salmo es el más antiguo del libro de Salmos y fue escrito por Moisés. Es Moisés, el hombre de Dios, aquel que tenía estos encuentros cara a cara con el Señor. Wow. Es posible que Moisés escribiera este salmo después del fracaso de la fe de Israel en Kadesh Barnea, cuando la nación fue condenada a viajar por el desierto durante 40 años, hasta que la generación más vieja murió y la nueva generación es la que entra a la tierra que el Señor había prometido. ¿Qué sucedió? Bueno, esto podemos verlo en el libro de Números, en los capítulos 13 y 14. No vamos a leerlos estos capítulos, pero sí nos queda de tarea y que puedan leerlo para tener un contexto, un panorama de qué fue lo que sucedió en ese momento. Aquí lo vamos a tocar muy brevemente a manera de resumen. Y vuelvo a repetir, esto lo podemos encontrar en el libro de Números, en los capítulos 13 y 14. ¿Qué estaba pasando? Ok. Iban a enviar, el Señor le había dicho a Moisés que enviara a un grupo de varones, líderes del pueblo de Israel, a que observaran, a que vieran la tierra que el Señor les había prometido darle a sus antepasados. Entonces Moisés envía a estos elegidos a que vean la tierra y que observen y que traigan las noticias al pueblo. Es una tierra buena, es una tierra donde hay muchos frutos, es una tierra también donde hay otros habitantes y es todo lo que ellos ven les causa
cierto temor, pero no a todos. Hay dos personajes que se resaltan en estos pasajes, que son Josué y Caleb. Eran 12 y la mayoría, podemos decir, 10 estaban temerosos, pero habían dos que estaban con fe, veían con fe la tierra que el Señor les había mandado a observar. Unos tenían temor porque habían, como les comentaba, habitantes que no tenían como que muy buena relación con el pueblo de Israel, y habían también, ellos los describen como gigantes, o sea, muy altos, les parecían muy altos y decían, nos van a aplastar como langostas. Vienen y dan por decir, este comunicado de lo que habían observado, y entonces el pueblo se llena de temor, porque pues la mayoría tenía, de los que fueron a observar y regresan, la mayoría tenía temor, estaba temeroso. Pero había, les digo, dos que estaban con fe y diciéndoles, no teman, porque el Señor ha dicho y el Señor nos va a ayudar a tomar esta tierra. Pero todo el pueblo empieza, y esto es vemos en los libros históricos cómo la constante en el pueblo de Israel era la queja. Estaban quejándose constantemente. Llega un punto que a Moisés dice, Señor, yo no sé qué hacer con este pueblo, ayúdame, necesito de ti. Y también el Señor decía, bueno, este pueblo no me quiere a mí, no ve todo lo que yo he hecho por él. Y el Señor se enoja y le dice a Moisés, y le dice, dile al pueblo que todos ellos no van a entrar a la tierra, se van a quedar en el desierto, hasta que todos los que se quejaron contra mí mueran. 40 años pasaron ellos en el desierto hasta que la nueva generación pudo entrar y habitar en la tierra prometida. Como contexto histórico, entonces, en este tiempo es cuando Moisés escribe este salmo. En esta versión que en este momento tengo, que es la NBLA, el título de este salmo es La eternidad de Dios y lo transitorio de el hombre. Vemos la vida y la obra de Moisés y la obra de Dios. ¿Cómo logró Moisés convertirse en un hombre de Dios? ¿Cómo él pudo permanecer firme en el Señor? Después de 40 años en Egipto, en ese Egipto del cual Moisés sale, 40 años en Madián como un pastor y 40 años más liderando a este pueblo a través del desierto. La vida de Moisés no fue fácil. Hubieron muchas cosas que tanto él como el pueblo tuvieron que atravesar para llegar a esta tierra prometida. Y de hecho Moisés no entra a la tierra prometida que el Señor había dicho. Pero en este salmo, Moisés comparte sus ideas para que nosotros, y esto nos incluye también a nosotros en este tiempo y en el tiempo futuro, que nosotros tengamos en cuenta para tener fuerzas en el viaje que a cada una nos toca y lo terminemos bien. El primer punto que toca este estudio es que somos viajeros y Dios es nuestro hogar. Estamos aquí de paso. La vida del hombre es fugaz, es polvo. Nosotros estamos aquí el tiempo que el Señor ha determinado que estemos aquí, poco o mucho, no lo sabemos, pero nosotros confiamos en que estamos en las manos del Señor. Nuestra vida aquí y más allá está en las manos del Señor. Vemos en los versículos 1 y 2 que dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo,
Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Estamos aquí, Moisés nos está enfocando a que el Señor es y fue, es y será un refugio de generación en generación. Para todos los mortales, la vida es una peregrinación, desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Y para los creyentes, es un viaje de la tierra al cielo. Esto es, nos debe dar esperanza, el que nosotras, lo que nos toque vivir aquí, que está orquestado por el Señor, nos prepara para llegar a nuestra morada celestial. Esa es nuestra casa, nuestro verdadero hogar está con el Señor. Entonces, ya no verlo con temor, sino con alegría, el día en que nosotras, a que nos seamos llevadas a nuestra morada. Que es cuando seamos llamadas, ¿verdad? A estar ya con el Señor. Verlo con esperanza y verlo con alegría y decir, oh Señor, yo estoy aquí en un camino que, como dice acá, vamos en un camino hasta llegar a nuestra casa, a nuestro verdadero hogar, como una peregrinación, un caminar constante. Durante 80 años, Moisés había vivido una vida algo estable, primero en Egipto y luego en Madián, pero después de eso pasó 40 años en el desierto, liderando a una nación de ex esclavos quejumbrosos que no siempre querían o apreciaban su liderazgo. Muchas veces el pueblo se quejó de Moisés y murmuraban contra Moisés. Pero no importaba dónde viviera Moisés, Dios siempre fue su hogar. Él vivió en el Señor. Él sabía cómo permanecer en el Señor y encontrar fortaleza, consuelo, ánimo y ayuda para las demandas de cada día. O sea, cuando vemos a través de esta historia del pueblo de Israel, desde la esclavitud en Egipto hasta el momento en que ellos entraron y tomaron posesión de la tierra, y vemos la historia de Moisés, no fue fácil, no fue una historia fácil el de estar él como líder de este pueblo. Hace hincapié aquí y la misma historia nos muestra una y otra vez que este pueblo era quejumbroso, que siempre andaba viendo otras cosas menos lo que el Señor había hecho por ellos, cómo los había liberado de la esclavitud de Egipto, cómo los cuidaba en el desierto de día y de noche, les dio de comer, no los dejó pasar frío, su calzado no se desgastó durante todo ese tiempo, tenían luz, tenían todo lo que necesitaban, pero muchas veces no lo vieron, no lo veían. Llegó un punto en que hasta querían regresarse a Egipto. Entonces, para Moisés, todo esto, estar al frente de esto, no fue fácil para él. Se encontraba ya en un punto que decía, no puedo más con este pueblo. Entonces, y cómo Moisés, a pesar de todo esto, encontraba en el Señor esa paz y esa ayuda que necesitaba cuando venía el pueblo a él a presentar todas estas quejas y todas estas demandas y también pidiendo la ayuda al Señor. Moisés sabía a dónde debía acudir, que era al Señor, para encontrar lo que se le demandaba, lo que necesitaban, lo que él necesitaba, que era la paz que solo el Señor podía dar. Él sabía
cómo permanecer. Moisés armó una carpa especial fuera del campamento donde fue a encontrarse con el Señor. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, de los versículos 7 al 11. Esto nos muestra el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento, nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó qué es lo que nosotras debemos de hacer para permanecer en Él. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Así que esta es una hermosa enseñanza que nuestro amado Señor Jesucristo deja en el Nuevo Testamento para que vayamos cada una de nosotras en el momento que lo necesitemos y nos recordemos que lo que nosotras necesitamos es permanecer arraigadas a la vid verdadera, a nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, de los versículos 1 al 17, habla acerca de la vid verdadera. Esto lo podemos consultar una y otra y otra y otra vez para que nos recordemos que solo en Él, arraigadas en Él, nosotras podemos salir victoriosas. En el versículo, en los versículos del 5, no, del 1, ahí dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado ustedes. El 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid, igual que sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no quedan en mí. El 5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Recordarnos que separadas del Señor, nosotras no podemos hacer nada. La dependencia debe estar en nuestro Señor, en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Depender del Espíritu Santo, no de lo que yo piensa y de lo que yo sienta, porque esto nos desvía, nos desenfoca y nos lleva a la intranquilidad, a la insatisfacción, a todo aquello que en lugar de darle paz a nuestro corazón, nos da intranquilidad y nos desenfoca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que Moisés también hacía constantemente, constantemente. Él sabía que tenía que acudir al Señor, que tenía que permanecer en el Señor para poder llevar a cabo lo que el Señor le había encomendado. Solo no podía, solas no podemos. Entonces, esto es un punto importante en este salmo. Otro punto que viene es que somos aprendices y la vida es nuestra escuela. Versículos del 3 al 12. Dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Moisés fue educado en todo en el aprendizaje de los egipcios. Y por ahí podemos ver también la historia de Moisés, cómo él fue encontrado, ¿verdad?, en esta cesta en el río y lo toma, lo encuentra y es educado en la casa de Faraón. Pero las lecciones que aprendió caminando con Dios eran mucho más importantes. Él salió de Egipto y luego llega, ¿verdad?, y se convierte en un pastor en Madián. Y lo que aprende después, los otros 40 años liderando este pueblo, son mucho más importantes, porque él estaba caminando con Dios. En la escuela de la vida necesitamos aprender dos lecciones importantes. La vida es breve y pasa rápidamente. En los versículos del 4 al 6 dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Así es la vida. Así es, pasa en un suspiro, pasa en un, tú dices, ¿cómo es posible que hayan pasado tantos años? Pues así es, como hace esta analogía, ¿verdad? Aquí entre la hierba que de mañana florece y reverdece, pero al atardecer se marchita y se seca. Cuanto más envejecemos, mejor entendemos que la vida es breve y que se mueve rápidamente. Dios mora en la eternidad. Esta es nuestra esperanza, nuestra alegría, que Dios mora en la eternidad y no está limitado por el tiempo. Puede acumular muchos años de experiencia y trabaja en la vida de una persona o hacer que pasen los siglos como los días de una semana. En comparación con la eternidad, incluso una larga vida, incluso ahorita, llegar a los 70 años, llegar a los 80 años y que llegues con vigor, llegar a los 90, llegar a los 100, es como de wow, es como pasado, ya ha vivido mucho, lo vemos así. Pero es como una nada, cuando ya pasó, o como el cambio de guardia mientras dormimos, o sea, como una noche, como un abrir y cerrar de ojos, wow, ya pasó todo este tiempo, ¿en qué momento? ¿Cómo es posible? Solo Dios es eterno y nosotros los humanos somos fugaces. Somos como la hierba que viene, que va, que se seca, que se marchita, que florece. Un campo será exuberante y verde por la mañana, pero se marchitará antes del anochecer debido al calor del sol. En el capítulo de los Salmos, en el 37, vamos tantito para atrás, en el 37, en versículos 1 y 2, no te rías de los hechores, tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba verde, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Así es la vida, fugaz y pasajera. También podemos verlo en la primera carta del apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, vamos para allá, en el capítulo 1, en el versículo 24, dice, porque está escrito, los seres humanos son como la hierba, toda su gloria es como una flor silvestre. La hierba se seca y la flor se cae. Terminamos nuestros años como un suspiro y maravillarse de todo lo que haya pasado tan rápido. Entonces, ahora es el momento de pedirle a Dios sabiduría para ser mejores estudiantes de esta vida y administradores del tiempo y las oportunidades que el Señor nos
brinda. Numeramos nuestros años, no nuestros días. Decimos, tengo tantos años, no tantos días. Pero todos tenemos que vivir un día a la vez. Y no sabemos cuántos días nos quedan. Una vida exitosa se compone de días exitosos que honran al Señor. Que de este punto, lo que pasó ya pasó, pero que de este punto en adelante, cada día que el Señor nos permita vivir, le demos toda la gloria y toda la honra a Él. Que contemos sus maravillas a las generaciones que están detrás de nosotras. Que nuestros hijos puedan ver que estamos viviendo una vida agradecida al Señor. Comentábamos ayer con mi hija acerca de todo esto, que la queja era un constante en la vida del pueblo de Israel, y nos hacíamos la pregunta, ¿y nosotras? ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nuestro día a día? ¿Seguimos en la queja y en lo que tuve y en lo que no tengo? ¿O estamos poniendo nuestra mirada y poniendo nuestro enfoque en lo que el Señor ha hecho por cada una de nosotras? De dónde Él nos ha sacado, dónde nos tiene ahora, y poner nuestra mirada donde Él nos lleva, que es a la morada eterna, a la morada que nuestro Señor Jesucristo preparó para nosotras. Estamos de paso, poco o mucho tiempo, muchos años, pocos años, no lo sabemos, pero que ese tiempo que el Señor nos regala, nos da, sea para vivirlo en gratitud a Dios, dándole gracias al Señor, porque nos da alimento, nos da cobijo, nos da, cubre las necesidades de cualquier tipo, y sobre todo la necesidad que nuestro espíritu tiene de Él. Agradecerle al Señor, privilegio que nos ha dado cuando hemos sido llamadas para formar parte de su pueblo, como sus hijas, como sus servidoras, y hacerlo con todo el amor y toda la gratitud para que la honra sea para el Señor. Nosotros estamos aquí para dar a conocer estas maravillas del Evangelio que se nos ha dado por gracia a nosotras. Ahora nos corresponde a nosotras, en los pocos o muchos años que nos queden de vida, darlo a conocer también a quienes están más jóvenes que nosotros, nuestros hijos en primer lugar. Y también si tienes oportunidad, si tenemos oportunidad de compartir con otras mujeres, hagámoslo. Nuestro testimonio es lo que nos puede abrir la puerta para compartir con otras mujeres que estén pasando necesidad. Hablar y compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra vida. Y así que el Señor sea y su Espíritu Santo usando eso para poder proclamar su evangelio y dar las buenas nuevas de salvación, dar esa esperanza que a nosotros se nos ha dado. Que sí, la vida es pasajera, es efímera. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Es más, no sé si dentro de un minuto pueda seguir compartiendo con ustedes. No lo sabemos, pero el Señor sí. Es decir, Señor, el tiempo que a mí me des, que mi boca te alabe y te agradezca, que proclame tu evangelio. Úsanos, Señor, como esos vasos, a esos vasos útiles para tu reino. El tercer punto es que somos creyentes y el futuro es nuestro amigo. No debemos vivir con temor al futuro.
Así vivíamos antes, con esta ansiedad, ¿verdad? Con este estrés, con esta intranquilidad de qué es lo que suceda. Y aun cuando esté pasando una mala temporada, una mala noticia, todo lo que está aconteciendo a nivel cultural en nuestro mundo, aún eso no nos debe de dar temor, porque nosotras sabemos a dónde vamos y que la luz prevalece sobre la oscuridad, que la verdad prevalece sobre la mentira, que nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida, y que si nosotras permanecemos en Él, caminaremos en luz y en verdad, a pesar de todo lo que esté aconteciendo en el mundo, a pesar de lo que nuestras propias circunstancias nos estén mostrando. Pero si nosotras estamos arraigadas fuertemente a la vid verdadera y permanecemos en Él, podremos salir. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La invitación constante también es confiar en el Señor. A lo largo del estudio del libro de los Salmos, una y otra vez nos está llamando a confiar en el Señor a pesar de las circunstancias. Somos creyentes y el futuro es nuestro amigo. Versículos 13 al 17. Dice, vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo. Nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Someternos a su voluntad. Pero hay más en la historia. A pesar de todo lo negro, a pesar de todas las circunstancias adversas alrededor de este salmo, el énfasis está en la vida y no en la muerte. La vida es pasajera, sí, pero hay una vida eterna. Las experiencias pasadas y presentes de la vida nos preparan para el futuro y toda la vida nos prepara para la eternidad. Poner nuestros ojos en lo celestial, en lo que está más allá del sol. Esta oración final enfatiza la compasión de Dios y el amor inquebrantable, su deseo de darnos gozo y satisfacción incluso en medio de los problemas de la vida y su capacidad para hacer que la vida cuente para la eternidad. Todo lo que nosotros estamos pasando aquí, aprendiendo aquí, nos está preparando para la eternidad. Y lo que aprendemos aquí, caminando con nuestro Señor, no tiene valor. Todo lo que gracias al Señor, a su gran amor y a su gran misericordia, se nos ha ido enseñando, a pesar de las situaciones difíciles, no tenemos cómo pagarlo. Rindiéndole nuestro corazón al Señor y nuestra vida al Señor. Es sometiéndonos a su voluntad y confiando en que Él tiene planes de bien para nosotros. En el versículo 14, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Moisés pudo haberse referido al maná que cayó cada mañana y satisfizo las necesidades físicas de la gente. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, de los versículos 1 al 21. Esto era una imagen de nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida.
El maná sostuvo la vida del pueblo judío durante casi 40 años. Pero Jesús da vida a todo el mundo por toda la eternidad. Entonces, para vivir agradecidas, que podemos recurrir a nuestro maná aquí, a su palabra, al alimento, y tiene que ser diario, constante. Comemos 3 veces al día o más, una comida física. Entonces, debemos de alimentar nuestro espíritu. Y nuestro amado Señor nos dejó su palabra como ese alimento que necesitamos para estar fortalecidas espiritualmente, aquí, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro propio físico, nuestra propia vida. Cuando comenzamos el día con el Señor y nos alimentamos de su palabra, entonces caminamos con Él a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, y disfrutamos de su bendición. Necesitamos de la palabra del Señor, siempre. Por eso la invitación que se hace y que hacemos, que se nos hace en el grupo y que hacemos para todos ustedes, para todas ustedes, es que necesitamos de la palabra del Señor. Estudiarla, meditarla, escucharla, dibujarla. Hay muchos, ¿verdad? Ahora, en nuestra misma Biblia, hay tantos recursos ahora para poder plasmarla, dibujarla, escribirla, escucharla constantemente, la Biblia hablada, la Biblia dramatizada. Es una bendición todo lo que el Señor ha puesto ahora para que estemos constantemente alimentándonos de su palabra. Hay cánticos, alabanzas enfocadas en su palabra, cantar su palabra. El alimento de la palabra nos permite ser peregrinos fieles y aprendices exitosos. Hay compensaciones en la vida que no podemos apreciar, que no podremos apreciar en esta vida hasta que entremos en la eternidad. La gloria venidera excede el sufrimiento que llevemos hoy, lo que cada una de nosotras esté pasando. No se compara a lo que veremos y viviremos con el Señor en la eternidad. Debemos vivir en santidad, con fe, llevando a cabo la obra, porque no podemos quedarnos solo como oidores de la palabra. Tenemos que ponerla por obra, tenemos que ponerla en práctica en nuestro día a día. Y cuando vengan esos momentos de dolor, de sufrimiento, de quebranto, de insatisfacción, y ahí pueden seguirle con la lista. Cuando vengan ese tiempo, debemos recordarnos a nosotros mismas que necesitamos a venir a la palabra del Señor, orar, ese tiempo de intimidad con el Señor, de orar constantemente en todo tiempo, de tener esa comunión con el Señor. Y ahí sí, ser peregrinos fieles en este caminar y estos aprendices exitosos. Porque dice, la gloria venidera excede el sufrimiento que llevamos hoy. Moisés hubo un tiempo en que perdió la paciencia, se exasperó y no pudo entrar a Canaán. Pero llegó a la tierra prometida con nuestro Señor Jesucristo. Él llegó a la tierra prometida. Entonces, pese a lo que nos toque atravesar, debemos tener nuestra mirada en que queremos llegar a esa tierra prometida con nuestro Señor Jesús. Lo que sea que el Señor no compense aquí en la tierra,
será compensado en el cielo. Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el capítulo 5 de los el versículo 10. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Amén. Damos gracias al Señor por esto, que a pesar del sufrimiento, porque dice, sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Y el 11 dice, Él tiene todo el poder para siempre. Así sea. Y esto incluye nuestras obras para Él. A veces Moisés debió sentir que su trabajo era inútil, que era temporal, que no valía la pena hacerlo. Muchas veces la gente rompió su corazón, murmuraban contra él, intrigaban contra él y entristeció su espíritu. Se sacrificó para servirlos y rara vez este pueblo lo apreciaba. Pero ningún trabajo realizado para el Señor quedará sin recompensa. Y los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Primera de Juan, la primera carta de Juan. En el capítulo 2, en el versículo 17, las hojitas se me vuelan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Amén. El favor del Señor no nos abandona en nuestra vejez, en tiempos de aflicción, o cuando nos llega la hora de morir. Y las bendiciones de nuestro trabajo y nuestro testimonio continuarán. En el versículo 13, Moisés se dirigió a Dios como Jehová, el Dios del pacto, que nunca romperá sus promesas. Y ese es el Dios al que amamos. Dios respondió estas oraciones para Moisés, las oraciones de los salmistas, las oraciones de sus siervos, las oraciones de sus profetas. El Señor responde y Él responderá las oraciones que nosotros hemos hecho para la gloria y la honra de su nombre y conforme su voluntad. El futuro es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Así que vemos ahora nuestro futuro con paz, con tranquilidad, y que cuando el temor quiera venir a morar en nuestro corazón, nos recordemos lo que está escrito en su palabra, porque escrito está. Todo lo que hagamos para el Señor, lo hagamos con todo nuestro amor. Que el Señor nos siga permitiendo servirle. Es un honor, es un privilegio servirle al Señor. Desde una tacita con agua que nosotros demos a alguien que tenga sed, comida, ropa, una palabra de ánimo, compartir un versículo, preguntarle a alguien cómo está, cómo se siente, si puedes acompañarlos.
y más, ¿verdad? Los misioneros que se van a otros países lejanos pasando penas por compartir las buenas nuevas. Todo eso cuenta en el reino del Señor. Aun cuando te hagan malas caras, cuando te vean feo, si vemos también en la palabra del Señor, fueron apedreados, fueron encarcelados, murieron. Todo cuenta la obra del Señor. Que nos animemos, que nuestra esperanza crezca, nuestra fe, que el Señor fortalezca y que el Espíritu nos fortalezca, y necesitamos de la palabra del Señor para que eso suceda. Necesitamos también ser esforzadas y valientes en comer este alimento vivo. Entonces, esto es la enseñanza del día de hoy. Les agradezco mucho su compañía, y para quienes vean este video, que sea también de mucha edificación. ¿Alguien quiere compartir algo al respecto de las que tengo aquí en vivo? Si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo. Si no, damos por concluida la grabación, el video. Bueno, okay. Nos vemos entonces primeramente el Señor el día de mañana con el Salmo 91. El Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos primeramente el Señor el día de mañana.